Si estás a punto de cortar un hijo de tu Bromelia neoregelia, espera un segundo, porque si lo haces mal podrías perder ambas plantas. Hoy te muestro paso a paso cómo separar un hijo sin errores y además te doy 3 trucos fundamentales para que tu Bromelia no solo sobreviva, sino que se dispare en crecimiento. Esta belleza es un híbrido de Neoregelia Valentine's Day y como puedes ver ha empezado a producir hijos, en este caso 4. En este vídeo vamos a cortar 3 de ellos que ya están listos y los trasplantaremos paso a paso para asegurar su éxito. Lo primero que debemos saber es cuándo y cómo cortar para separar al hijo de la madre. Cuando el hijo tenga mínimo 1/3 del tamaño de la madre y se vea fuerte y ligeramente separado de la base, ese es el momento. Ojo, mínimo 1/3, se puede esperar más. En este caso, los hijos ya están bastante grandes. Y lo más importante, tienen raíz. Podéis esperar a que empiecen a echar raíces para que el éxito sea rotundo. Para cortarlos usaré unas tijeras de poda bien desinfectadas y en este caso voy a usar alcohol y es muy importante desinfectar todos los utensilios de corte para prevenir la propagación de enfermedades y plagas entre las plantas. A continuación limpiaremos la zona cercana al hijo y la madre para poder hacer un buen corte y estar más cómodos. Buscaremos ahora el punto de separación y nos aseguraremos que sea un corte firme y limpio, con mucho cuidado de no dañar a la madre. Ahora continuaremos con las otras dos, también con mucho cuidado de no dañar las posibles raíces que tengan las hijas. Como veis, este es el cuarto hijo, pero aún es muy pequeño, es muy pronto para él. Lo que sí que haremos será limpiar la base para que el hijo esté en contacto con el sustrato y así estimular el crecimiento de raíces. No olvidéis que en los cortes se puede usar un sellante o en mi caso he usado canela en polvo porque es natural, antifúngica y ayuda a sellar. Una vez que tenemos los 3 hijos separados, nos preparamos y vamos con el sustrato. Y estos son los 3 consejos que te había comentado al principio. El primero es el sustrato ideal. Tiene que ser un sustrato aireado ya que son plantas epífitas, por lo tanto no necesitan un sustrato rico. Lo importante es que no esté encharcado. En este caso usaré una base de arlita para que tenga un buen drenaje y un sustrato universal que es bastante aireado, pero le añadiré chips de coco y perlita para hacerlo más aireado aún. Evito usar sustratos universales pesados porque estarán las raíces demasiado húmedas, se puede encharcar la maceta y al final la bromelia se pudre. Una vez que tenemos todos los componentes, lo mezclamos muy bien, intentando que la base de abajo de arlita no se mueva demasiado. También se pueden mezclar aparte y luego echar la mezcla encima de la arlita. Una vez que tenemos ya la mezcla hecha y preparada, pues lo que haremos será situar la bromelia en el centro, teniendo mucho cuidado que esté bien sujeta y que cuando le echemos agua no se doble. Y ahora el segundo consejo, que es el riego. Estas plantas acumulan agua en el centro, por lo tanto hay que regar la roseta. Nunca encharquen la base. El sustrato puede estar húmedo, eso les ayuda bastante, pero lo importante es que nunca le falte agua en el centro de la bromelia. Y por último, el tercer consejo, la iluminación. Tiene que ser una luz intensa pero indirecta, es decir, necesita mucha claridad. Hay que evitar el sol fuerte del mediodía, por ejemplo en el sur de España donde quema todo lo que toca. Estas plantas requieren muchísima iluminación, sobre todo para poder mantener esos colores, pero no luz directa en horas centrales del día. Ahora, como dato extra, vamos a hablar sobre la maceta y el abono. Lo suyo es una maceta pequeña, acorde con el tamaño de la planta, que no sea demasiado grande porque no lo necesita, y con un drenaje muy bueno. Y ojo, no uses abono si eres principiante, y si usas puedes usar humus líquido muy diluido y solo en primavera y verano. Pero espera, si te ha gustado este vídeo, el siguiente te va a encantar. Te enseño cómo hacer un mini terrario tropical perfecto donde puedes usar bromelias más pequeñas, o hacer un terrario igual pero en grande y usar una bromelia de un tamaño considerable.